de una promesa emancipatoria que fue incumplida. La modernidad prometió del mundo de lo irracional, del mundo de naturaleza, a través del uso de la razón, pero lejos de emanciparnos, evidentemente el proyecto civilizatorio moderno ha garantizado la dominación y la barbarización de muchas poblaciones que hoy son mano de obra del sistema moderno capitalista colonial. Es necesario desentrañar de fondo esta hipocresía de la que habla Aimé Césaire, asociada a un orden civilizatorio que hoy más que nunca muestra su profunda decadencia. Y ese orden civilizatorio es el orden civilizatorio moderno colonial que surge a partir de 1492 y que no ha podido resolver los efectos que produce su propia existencia. Estos efectos tienen que ver con el proceso. ¿Se cayó? Silenció algo. ¿Tú silenciaste esto? Y ese es el principio que da fuerza y sentido al orden civilizatorio moderno. En los discursos teológicos del siglo XVI, particularmente en lo que es conocido como la controversia de Valladolid, que se desarrolla en 1500, en la primera mitad del siglo XVI, se explicitan todos los supuestos que van a dar sentido a ese orden colonial. Y ahí se va configurando la figura de lo indio, del indio y de la India, pero también se van plasmando los elementos que van a configurar al sujeto negro y negra que son secuestrados de África y traídos en condición de esclavitud a estos territorios. En los discursos teológicos del siglo XVI vamos a ver cómo se constituye la primera noción de ese otro, de esa alteridad, de esa primera periferia moderna de la Europa occidental, de la Europa de la cristiandad, que es lo que hoy conocemos como América Latina y el Caribe. Y ahí es básico entender cómo al otro indio, a la otra india, se le configura como un sujeto no pleno, como un sujeto, en el mejor de los casos, no pleno, o como un no sujeto. ¿Cuáles son los discursos que empiezan a configurar esta narrativa del otro como no sujeto? Primero, al indio se le asocia con la condición de infandígenas, ese también es un nombramiento negativo que indio, que se le atribuye a las poblaciones originarias de estas tierras. Ginés de Sepúlveda apela, recuperando a Aristóteles, a que la población originaria de estas tierras es una población que no está en condición de civilidad, sino que está en condición de barbarie. Y quiero leer un fragmento de esta controversia de Valladolid para que entendamos cómo desde el debate teológico se justifica el lugar de una otredad, que es el otro lejano de ese europeo de la cristiandad, que se subordina y que se subalterniza y se constituye como un no sujeto, que después esa misma condición va a replicarse también o de manera paralela con las poblaciones africanas negras traídas en condición de esclavitud. En un fragmento de esta controversia, Ginés de Sepúlveda dice, y voy a leerlo para que veamos cómo se refleja ahí en estos discursos la condición de barbarie que se le atribuye al indio y a la India, y que también se le va a atribuir bajo otros supuestos, pero que al final pone en condición de no humanidad a la población africana negra traída en calidad de esclava. Inicia diciendo Ginés de Sepúlveda: y por lo que toca al modo de vivir de los que habitan la Nueva España y la provincia de México, ya he dicho que a estos se les consideraba como los más civilizados de todos, y ellos mismos se jactaban de sus instituciones públicas, porque tienen ciudades racionalmente edificadas. Está hablando de los mexicas en el siglo XVI, hacia 1500 y tantos, aunque Ginés de Sepúlveda nunca estuvo aquí, nunca estuvo en México ni en México Tenochtitlan. Él, a partir de las lecturas que hace de los cronistas, colonizadores y conquistadores que llegaron en el siglo XVI, plantea esta mirada de esa ciudad que es México Tenochtitlan. Dice, estos se jactan de sus instituciones públicas porque tienen ciudades racionalmente edificadas y reyes no hereditarios, sino elegidos por sufragio popular, y ejercen entre sí el comercio a manera de gentes cultas. O sea,
en México Tenochtitlan, los Tlatoani, porque no eran reyes, no eran elegidos por condición de herencia, como sí estaba pasando en ese momento en la Europa de la cristiandad. Eran elegidos por sufragio, o sea, cualquier semejanza con la realidad y con el debate de la democracia es mera coincidencia. Ya desde hace 529 años, las poblaciones que habitaban estos territorios tenían formas de representación que pasaban por el sufragio popular y no por la condición hereditaria. Sigo con este fragmento de Ginés de Sepúlveda donde dice: pero mira cuánto se engañan y cuánto disiento yo de semejante opinión, viendo al contrario en esas mismas instituciones una prueba de la rudeza, la barbarie e innata servidumbre de esos hombres. Es decir, esto que hoy cifraríamos como condición de la democracia, ¿no? Por ejemplo, el sufragio popular para elegir a los gobernantes, en ese momento, desde los cursos teológicos y desde la mirada teológica, era visto como signo de barbarie. Es decir, a esos otros se les embiste de una condición de barbarie, de una condición de no civilidad y de una condición de no humanidad que va a garantizar que los europeos se vean a sí mismos con un ego unificado desde un lugar de superioridad frente a esos otros que han sido inferiorizados. Y él dice, porque al tener casa y algún modo racional de vivir y alguna especie de comercio, es cosa que a la misma necesidad natural induce y solo sirve para probar que no son osos, monos y que no carecen totalmente de razón. Pero por otro lado, tienen de tal modo establecida su república que nadie posee cosa alguna, ni una casa, ni un campo del que puedan disponer ni dejar en testamento a sus herederos, es decir, no existía propiedad privada. Esto lo está diciendo un personaje del siglo XVI que bajo estos argumentos está apelando a la condición de inferioridad de las poblaciones indígenas o indias o los pueblos ancestrales porque no cumplen con los rangos de criterio de civilidad de la cristiandad. Y entonces dice, al no dejar, porque todo está en poder de sus señores que con impropio nombre llaman reyes, no les llamaban reyes, les llamaban tlatoanes, a cuyo arbitrio viven más que al suyo propio, atendidos a su voluntad y capricho y no a su libertad. Y al hacer esto, no oprimidos por la fuerza de las armas, o sea, no estaban obligados, sino de un modo voluntario y espontáneo, es señal ciertísima del ánimo servil y abatido de estos bárbaros. O sea, eso que hoy para nosotros sería casi socialismo, porque no hay propiedad privada, o democracia, porque eran los reyes o los tlatoanes eran elegidos en sufragio popular, en ese momento fue cifrado como condición de barbarie. Y además dice que ellos tenían distribuidos los campos y los predios de tal modo que una parte correspondía al rey, otra parte a los sacrificios y a las fiestas públicas, y otra parte, o sea, la tercera parte estaba reservada para el aprovechamiento de cada cual. Es decir, 2 de las partes de la ganancia, de la cosecha, etcétera, tenían que ver con el orden de la reproducción de la vida colectiva. Y solo una correspondía a la reproducción de la vida como persona. Y dice, y viven como asalariados del rey y a merced suya pagando crecidísimos tributos. Y si este modo de república servil y bárbara no hubiese sido acomodada a su índole y naturaleza, fácil les hubiera sido, no siendo monarquía hereditaria, aprovechar la muerte de un rey para tener un estado más libre y más favorable a sus intereses. Después de dar una serie de argumentaciones diciendo que estas personas eran bárbaras e incivilizadas, termina por decir, por tanto, si queréis reducirlos, no digo a nuestra dominación, sino a servidumbre más blanda, no les ha de ser muy gravoso el mudar de señores en vez de los que tenían, bárbaros, impíos e inhumanos, y acercarse a los cristianos, cultivadores de la virtud humana y de la verdadera religión. Entonces, lo que quiero decir con este pequeño fragmento es que desde el siglo XVI se van configurando las narrativas que van posicionando a esos otros, a esas poblaciones de la primera periferia moderna, o sea, nosotros, a nuestros ancestros y ancestras, se les va posicionando en un lugar de incivilidad, de barbarie y de no humanidad.
Y los argumentos que se dan, ya más concretamente, tienen que ver con un proceso de feminizar al indio. Es decir, cuando los europeos, colonizadores y conquistadores, llegan a nuestros territorios y se enfrentan a un otro, que es el otro y la otra India, empiezan a configurar la idea del otro como un otro servil, como un otro penetrable, como un otro que tiene que ser salvable, porque además asumen el rito del sacrificio redentor y de la salvación. Se embisten ellos, los cristianos colonizadores, de la actitud de salvar al otro, a la otra, y en esa actitud de salvar, a través de una lógica de redención, entonces construyen el mito del sacrificio redentor. ¿Cuál es ese mito del sacrificio redentor? Es el mito que nosotros mamamos desde a palos diciendo que lo están haciendo por tu bien, ¿no? Y entonces te dan una paliza y luego la lógica colonial. Hoy, pero ahora pasa a nivel de las lógicas de desarrollo, es decir, los países latinoamericanos seguimos agradeciendo a Estados Unidos y a Europa el que nos maten a palos porque lo hacen para que seamos firmamos acuerdos comerciales que nos ponen en una condición de muchísima desventaja y de todas maneras tenemos que agradecerlos porque es el mito del sacrificio del redentor como un continuum de un patrón de dominación que seguimos replicando después de 529 años. Entonces, ¿cómo se va generando ese patrón de dominación? Ese patrón de dominación pasa por la línea de la racialidad. Y esto es básico en el debate descolonial. Cuando en los discursos teológicos del siglo XVI nosotros empezamos a descifrar y a ver y a desentrañar cómo se empieza a mirar al indio, se le empieza a ver como un sujeto penetrable, como un sujeto salvable, como un sujeto bárbaro, como un sujeto incivilizado. Es decir, se le empieza a asemejar incluso, Ginés Sepúlveda lo explicita, como mujer o como infante. Se empieza a decir, los indios son como las mujeres o como los infantes. Es decir, tienen que ser tutelados por los mejores en virtud, así como las mujeres son tuteladas por los maridos, dice Ginés de Sepúlveda. Los dispositivos de dominación que se utilizan contra ese otro lejano, que éramos nosotros, o sea, nuestros ancestros y ancestras, son los dispositivos que los colonizadores varones europeos de la cristiandad primero utilizaron contra las poblaciones femeninas en Europa. O sea, su otro cercano fueron las mujeres. Su referente de no plena humanidad, su referente de subordinación, de inferioridad y de insensibilidad era el otro. Y lógicas de dominación que son traídas a América y ahora aplicadas ya no a cuerpos femeninos, sino a poblaciones enteras más allá de su género. Ese proceso de transfiguración de los patrones de dominación que antes eran aplicados solo a los cuerpos femeninos, a partir de 1492 son aplicados ahora a poblaciones enteras más allá de su condición de género. Entonces, la condición de género se transfigura en condición de raza, porque de este lado del océano, los dispositivos de dominación, o sea, volver simbólicamente y realmente al indio, a la india, al negro y a la negra traída en calidad de esclavas como sujetos penetrables, pero ahora ya no importando su condición de género, sino transfigurándolo en términos raciales, hace que el tema de lo racial no pueda ser pensado sin la cuestión de género. No sé si me explico. Es decir, cuando yo tengo como de dominación a un otro que es una mujer, y entonces golpeo a la mujer, le pego a la mujer, la subordino, la inferiorizo, utilizo mecanismos incluso de exterminio, como fue la cacería de brujas en Europa, por ejemplo, ¿no? Esos dispositivos inicialmente en su raíz están asociados a este cuerpo femenino. Cuando yo
me traslado a otro territorio y en otro contexto y empiezo a aplicar esos dispositivos, ya no importando si eres mujer, lo aplico contra hombres, contra niños, contra niñas, contra mujeres, esos dispositivos que antes estaban asociados al género, ahora los asocio a otro marcaje, y ese marcaje va a ser el marcaje racial. Entonces, los dispositivos que utilizaron contra las poblaciones indígenas, contra las poblaciones negras, tienen su origen en el caso de la experiencia de la cristiandad, en la relación de desigualdad entre hombres y mujeres. Y a eso yo le llamo la feminización de lo indio. En el caso de las poblaciones negras traídas en calidad de esclavas, el proceso tiene algunas variantes, porque después de la controversia de Valladolid, cuando se asume también en voz de Bartolomé de las Casas la defensa de la población india, se llega finalmente a la conclusión de que los indios sí tienen alma, es decir, los indios y las indias sí tienen que ser reconocidas como personas con alma o personas que son semihumanas, porque no se les reconoce plena humanidad, porque se les sigue pensando como bárbaras e incivilizadas. Entonces, por eso yo digo que al indio se le feminiza, se les subhumaniza, pero al negro, a la negra se le bestializa, porque al negro y a la negra no se le da, que es además secuestrada y secuestrado de África y traído sin su voluntad a América y al Caribe y puesto en condición de esclavitud, no se le reconoce ni siquiera la condición de su humanidad. Y ahí vamos a encontrar la expresión de estas condiciones, la vamos a encontrar en la forma de explotación contra esos cuerpos. Mientras al indio se le destina a la servidumbre, que fue como se llamó ese sistema de explotación, que además el indio va a fungir como el protobrero, o sea, el previo a la configuración del sujeto obrero, porque a los indios, por ejemplo, en México se les reconocen las repúblicas de indios, se les reconocen territorios, pero se les explota. Mientras que a las poblaciones traídas en calidad de esclavas desde África no se les reconoce en absoluto su condición de existencia. Por lo tanto, a estas poblaciones se les destina a la explotación esclavista, no a la servidumbre. Ahora bien, el colonialismo es la empresa que posibilita la existencia del capitalismo, el capitalismo y la modernidad. La modernidad no hubiera sido posible sin la posibilidad que se genera a partir de la conquista y la colonización de América y del Caribe. Es decir, la modernidad no nace en el siglo XVIII con la Ilustración europea. La modernidad nace en 1492, en el momento mismo en que Europa, los europeos de la cristiandad, por primera vez se pueden mirar a sí mismos desde un lugar de superioridad frente a otros sujetos que son inferiorizados, o sea, nuestros ancestros y ancestras. Por primera vez Europa se logra ver como centro y como principio y fin de la historia, como modelo a replicar y como proceso de civilización único, pero solo se puede ver a raíz de una otredad que somos nosotros y nosotras, que fuimos inferiorizados y que fuimos el espejo de Europa. Voy a intentar ir cerrando porque ya me pasé de los 20 minutos, pero lo que quiero decir es que 1492 representa el momento en que Europa por primera vez se constituye como centro de un sistema mundo. Es la primera vez que logra verse desde la lógica de un sistema mundo donde va a asumir la centralidad. Antes de 1492, Europa era la periferia del mundo musulmán, porque el mundo musulmán tenía presencia en el sur de Europa, en el norte de África, en el Medio Oriente y llegaba hasta Asia. Los musulmanes desde el año 700 hasta 1200 habían tenido una expansión territorial muy importante que había llegado hasta China y que no había tenido avance en China porque los mongoles con Genghis Khan los habían detenido. Europa, si nosotros viéramos un mapa, me encantaría enseñarles un mapa, es más, voy a ver si lo puedo compartir rápidamente.
Europa, hasta antes de 1492, estaba cercado por el mundo musulmán. ¿Y a qué me refiero con cercado? Por eso cuando cae el último reducto musulmán, que era el reino de Granada, o Nazarí, por primera vez los europeos quieren ir a Asia, que era donde se estaba desarrollando. Los europeos construyen una historia universal donde aparecen como centro, cuando hasta 1492 Europa nunca fue centro. Voy a mostrarles rápidamente estos mapas que me parece que pueden darnos alguna idea de cómo era el mundo musulmán. Miren, esto que ven en gris, hasta antes de 1200 eran los territorios que estaban ocupados por el mundo musulmán. Estaban prácticamente en toda España, en todo el norte de África llamado Magreb, en todo Medio Oriente y en parte de Asia. El mundo cristiano, si ustedes pueden darse cuenta, que después se crea la historia de que está asociado al mundo griego vía los romanos de Occidente, pues evidentemente tampoco es tan real esa historia, pero si se dan cuenta, es un pequeño fragmento territorial que es muy pequeño frente al mundo musulmán. Voy a enseñarles otro mapa que también es muy relevante, porque este mapa nos revela además cómo la Europa que nosotros conocemos, pues no es la Europa, que pensamos. Europa en realidad es mucho más vasta y tiene muchas más historias. Está la Europa norte, está Noruega, Suecia, Finlandia, está la Europa central, y curiosamente la Europa central no es España. La Europa central en términos territoriales es Polonia, Alemania, Australia, Hungría, y esta Europa que si bajamos un poco más va a ser la Europa que está pegada al Mediterráneo y que va a tener influencia de Asia por un lado, pero por otro lado también de Turquía y de toda la parte que a través de Turquía va a vincularse con el Medio Oriente. Y luego tenemos ya la parte de la Europa del Oeste, que ya es Francia, y la Europa del Sur, donde aparece también España e Italia. Entonces la Europa unificada que nos cuentan tampoco es real. Necesitamos en ese sentido, y ese es parte de los desafíos descoloniales, disputar otras narrativas históricas, empezar a pensar la historia mundial desde la historia mundial. Nunca en la primaria, no sé ustedes en Dominicana, pero en México a mí no me enseñaron la historia de la India, no me enseñaron la historia de las grandes civilizaciones chinas que hasta hoy dan muestra de esa permanencia, porque no es casual que China hoy sea una gran potencia. La historia del mundo musulmán, sus médicos, sus grandes escritores, filósofos, sino sus místicos. Mucho del conocimiento que a la Europa cristiana llega sobre el mundo griego es por las traducciones que se hacen del griego al árabe y del árabe al español. Y por eso llega parte de la historia de los griegos. Pero Europa construye una historia universal donde aparece como única posibilidad de desarrollo, como única posibilidad de replicar los modelos de existencia, y además como único punto de partida y de llegada de la historia universal. El desafío que tenemos es comprender también nuestras propias historias, que han quedado borradas por el hecho colonial, por la herida colonial, y que hoy, desafortunadamente, al hacer ese borramiento, nosotros y nosotras replicamos la historia eurocéntrica y colonial, pensando que es nuestra historia. Entonces, tenemos un gran desafío. Necesitamos empezar a hacer arqueología descolonial, historia descolonial, educación descolonial, activismo descolonial, política descolonial, desde los propios referentes que hoy podemos empezar a encontrar en otro tipo de civilizaciones. Y con esto ahora sí cierro, se los juro. Hay muchas formas de hacer, de poder ver los horizontes de sentido otros
que existían en las civilizaciones ancestrales. Por supuesto, las espiritualidades ancestrales, tanto de origen africano como de origen indoamericano, son parte de esos reductos donde todavía se puede mostrar los horizontes de sentido otro que tenían estos pueblos. Y una muestra de esos horizontes de sentido otro es, por ejemplo, cuando Hernán Cortés llega a México Tenochtitlan. Los mexicas sabían que venían desde Veracruz, no eran ingenuos. Había redes de comunicación importantes y sabían que esos otros extraños, otros no conocidos, estaban rumbo a México Tenochtitlan. Y cuando llegan los reciben con regalos, no los reciben con arcos y flechas. La pregunta es ¿por qué los reciben con regalos? Y aquí la respuesta la da Césaire. Césaire, en su libro Discursos contra el colonialismo, discursos sobre el colonialismo, y yo diría contra el colonialismo, dice, nosotros los pueblos de origen africano somos pueblos corteses. Y eso sigue vigente en los pueblos caribeños y en los pueblos latinoamericanos. Cuando llega alguien de fuera lo recibimos, le abrimos la casa. ¿Por qué? Porque hay un principio que rompe con la lógica moderna. En el principio del poder moderno hay un miedo al otro, un miedo a ser tocado. El otro se convierte en mi adversario porque el otro me vulnera, porque el otro necesariamente me ayuda. O sea, enfrentarme a lo desconocido significa que tengo que abrirme, que tengo que aprender. En la lógica moderna occidental, el otro diferente, la otra diferente, es peligrosa y tengo que defenderme ante esa otra edad. En las civilizaciones ancestrales que todavía atraviesan nuestra existencia, nuestro cuerpo, nuestra memoria, nuestras células, aunque hayan sido o hayan intentado ser acalladas por más de 500 años, sigue prevaleciendo el principio de abrirnos al otro, de dejarnos filtrar por el otro, por la otra. Y entonces nosotros lo que hacemos es que siempre hacemos fiesta y siempre nos abrimos y abrimos las puertas de nuestra casa y llega el forastero y la forastera y siempre estamos en la disposición de la apertura. Como se nombraban, no los lanzan arcos y flechas, los reciben y les preguntan quiénes son, porque las formas como se organizaban las guerras en México Tenochtitlan y en Mesoamérica no era a partir del acto violento como el acto primero de enfrentamiento. Primero, yo no te puedo declarar la guerra si no te conozco y si no me explicitas cuál es nuestra diferencia en nuestro conflicto. Los sientan a la mesa. Hay las crónicas del siglo XVI muestran cómo le dan grandes banquetes a Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés les hace la guerra, el nombramiento que le dan es Malitzin, y Malitzin significa traidor. Y es traidor porque él nunca declaró abiertamente que su intencionalidad era guerrear. Ese nombre, Malitzin, luego se lo atribuyen a la que fue su primera compañera indígena, que le pusieron Marina, pero que no se llamaba Marina. A ella le ponen Malinche, pero no se lo ponen a ella, realmente se lo ponen a Hernán Cortés. Lo que pasa es que el sentido de dualidad implicaba que al ser su compañera se transmitía también, así como se transmitía el poder a las mujeres en dualidad, se transmitía también la condición de traición, por eso es llamada Malinche. Pero realmente a quien le dicen Malinche, el Malitzin, era Hernán Cortés porque fue el traidor. Nunca se abrió, nunca planteó que iba a guerrear. Con esto quiero decir que uno de los retos que tenemos es rastrear otros horizontes de sentido que rompen con el principio de muerte del orden civilizatorio moderno y que rompen con el principio de dominación sobre la otredad, de barbarización del otro y la otra, de feminización de los otros y las otras. Y tendríamos que empezar a rastrear otras formas de orden cosmogónico que se expresan en el orden material de nuestra vida, que no tienen que ver con el principio del miedo al otro y del miedo a la otra, sino con la posibilidad de la existencia donde todos y todas somos parte de un mismo proyecto, donde todas y todas compartimos una misma casa, que es nuestro planeta, donde todos y todas somos parte de un mismo universo. Y ese es el desafío del proyecto de
construir un mundo otro que no se sustente en la política de la muerte, sino en la política de la vida. Y la política de la vida no puede generar. Y ahí cierro. Brava, extraordinaria, extraordinaria. Lástima que tenemos poco tiempo. Nos deja tanto en conocer a ese pueblo originario, de por qué todavía hoy tenemos crítica de que si fueron pasivos, de que, bueno, voy a usar la palabra que usa la mayoría del pueblo dominicano, lo relacionan como que fueron pendejos, y no eran pendejos, formaba parte de su cosmogonía, de cómo ver el mundo y cómo ver el ver al otro. Nos deja eso bastante claro, igual que esa relación de cómo esa opresión contra la mujer de esos blancos europeos se mueve hacia el otro, al indio, al negro. Extraordinaria, Karina, y esperamos gente que está viendo por las redes sociales y los que están acá, que puedan ir anotando sus preguntas para que ahorita podamos hacer un diálogo de cualquier duda que pudieran quedarse respecto a todas estas conceptualizaciones que ha planteado Karina. Ahora seguida continuamos con Fátima Portorreal, nuestra Fátima, la maestra Fátima Portorreal es antropóloga dominicana, investigadora, académica, feminista, escritora, conferencista, catedrática en la Universidad INTED, activista por los derechos civiles, defensora de las mujeres y los hombres que trabajan la tierra, y yo le voy a agregar una ferviente defensora del pueblo, de los pueblos originarios, no solamente de la isla Bohío, Babeque o Haití, sino también de toda Abya Yala. Fátima, los micrófonos son tuyos. Bueno, gracias Karina, diste una buena explicación sobre el proyecto civilizatorio moderno. Yo quiero plantearme desde ese modelo civilizatorio con dos leyes fundamentales, cómo se inicia en el Caribe y específicamente en la isla de Haití. Y voy a hablar de todo el proyecto de desconstrucción del cuerpo y de desconstrucción de la mirada del otro. Y cómo estas personas generaron un proceso de resistencia frente a la postura tanto de las leyes de las capitulaciones de San Lo primero es que voy a comenzar en términos de que tenemos que empezar a entender que los católicos, en este caso Isabel, la reina, era una renacentista, una mujer, una política muy interesante dentro de la posición de las mujeres de la época. Ha sido muy mal interpretada en términos de que la historia tradicional la pone solamente como una mujer que va a rezar, incluso sustituyó a su hermano y le quitó el poder a su hermano y tomó el poder de manera y se casó con quien le dio la gana para poder tener el poder del reino de Castilla, e hizo de Castilla el centro del poder de la península hasta que terminó de expulsar a los musulmanes y a los moros y constituyó, ¿verdad? Y no le dio tiempo a ver todo su intrigue política hizo. Ella es una mujer que marca lo humilde de la época y tenía muy claro que tenía que, en su proceso de tener el control de la península hispánica, sabía que necesitaba sobreponerse a los portugueses, los cuales le hizo dos guerras, y tenía necesariamente que encontrar la clave para encontrar ese famoso camino hacia unas nuevas tierras o hacia un territorio que le permitiera encontrar la posibilidad de adquirir riqueza, fortaleza
y encontrar las famosas rutas comerciales. Y comienzo por las capitulaciones de Santa Fe, porque las capitulaciones de Santa Fe son las que marcan el inicio del poder castellano en el continente y son las que marcan la ruta hacia el camino que va a tomar el almirante, sus hijos, sus descendientes y lo que se va a construir aquí dentro del primer proyecto genocida del continente. Si bien las capitulaciones de Santa Fe de 1500 la justa guerra en caso de violencia o en caso de resistencia o en caso de oposición, de cualquier tipo de oposición. Y plantean, le dan todos los poderes a Cristóbal Colón y dan todos los poderes a los castellanos para iniciar ese proceso civilizatorio que muy bien explica Karina. 1492, Colón llega con su fardo, que son las leyes de Santa Fe, e inicia una exploración en un territorio con mapas que se sabe de antemano ya que habían sido reconocidos por italianos y por varios grupos de un territorio. Todos sabemos que no estamos con la idea de la primigenia, de que ellos descubrieron y estamos basándonos en un concepto de celebraron los 500 años, que querían cambiar el concepto de conquista. Hoy, en el plano del Caribe, no estamos hablando ni de conquista, ni de contacto cultural, ni estamos hablando tampoco de descubrimiento. Estamos hablando de un proyecto civilizatorio y de un enfrentamiento a ese proyecto civilizatorio, porque en el marco de las discusiones que nosotros encontramos en las islas, incluidas las pequeñas islas cuando Colón llega, ¿verdad? Y va atravesando hasta llegar aquí, él tuvo 3 contactos y dos de esos contactos fueron violentos. Solo el contacto con los arahuacos, el llamado, más denominado taíno, fue un contacto como de acercamiento y de mirarlo. Pero el contacto que tuvo cuando cruzó Samaná fue un contacto violento. Y el contacto que tuvo con los caribes, o los llamados caribes, o los grupos que habitaban a las Antillas menores, fue un contacto violento. ¿Por qué el contacto violento? Porque, en primer lugar, la existencia del mundo antillano no era pacífica. Y hay que comenzar a desmontar de que todo lo que estaba aquí era pacífico, no era pacífica. Habían diversos grupos y entre esos diversos grupos había algunos que tenían contacto cultural e intercambio cultural y otros que tenían contacto de agresión por coger territorio, por robar mujeres y por robar recursos. Y eso es sumamente importante entenderlo cuando viene el proyecto de la zona castellana. Los castellanos llegaron con una actitud de cerrar el proyecto guerrerista y de su proyecto civilizatorio. Cuando llegan en estas zonas, el primer esfuerzo que Colón tiene es encontrar un espacio donde él anclar, donde haya paz, cosas pacíficas, no solo climáticas, sino cuestión de que él pudiera asentarse, se asienta en la primera ciudad que se llama La Isabela. Él dice ahí que los grupos que encontró ahí eran pacíficos, pero cuando da la vuelta, los grupos que encuentra son violentos. Y cuando llega a la zona más arahuaca, entonces encuentra el grupo más pacífico. Pero ya él le estaban refiriendo de los grupos caribes, o los llamados caribes, como grupos violentos. La experiencia, tanto en 1492 como en 1493, no fue necesariamente una experiencia, como lo cuenta la historia tradicional, que fue un encuentro donde la población
que ellos van a someter a un sistema de explotación tributario bajo una desconsideración de su humanidad, como lo ha explicado Karina, de considerarlo. Hay discusiones entre el padre de las casas, entre Cisneros, hay discusión entre la mayoría, desde 1506 hasta el 1516, incluido en las discusiones que se hacen por los padres jerónimos. En esas primeras discusiones son las discusiones que plantean la condición de infantilismo de los grupos que encuentran y la condición de pacificarlos. En el 1502 dicen ellos que se inicia el proceso, se pacificó. Sin embargo, en el 19, en el 20, en el 26 y en el 36 hay varios tipos de sublevación indígena, y incluida africana, porque ellos llegaron en el segundo viaje, pero ya en el 1507, 1508 ya se sabe ya se están trayendo negros y negras en calidad de esclavización. Pues en el contacto, el proceso no fue tan fácil para la y establecer instituciones claramente definidas. La primera institución fue la factoría, que implicaba una explotación minera de una minería de río, que no era ni siquiera una tecnología. Pero detrás de esa posición era la condición, ¿cómo vamos a definir a ese sujeto? Y en la primera norma era, si acepta la cristiandad, ese sujeto es un sujeto que va a pagar tributo, va a ser considerado con alma o sin alma. Es decir, que si el sujeto va a aceptar la cristianismo, o sea, va a aceptar nuestro modelo civilizatorio, va a aceptar las prácticas económicas, ese sujeto, bajo esas primeras reglas y leyes, va entonces a ser considerado un sujeto que va a tributar. Y por tanto, va a permitir este manejo de de las capitulaciones de la fe, que ella pueda agarrar ese último conflicto que le pasa en Granada, porque se firman en Granada, inclusive, y no es al azar, ya lo explico muy bien, todos los otomanos y el Islam estaba repleto de toda Europa, y la influencia muy fuerte de la cuestión musulmana era tan fortísima en los reinos de Castilla, que su tesorero real era un judío converso. Y habían individuos musulmanes que practicaban su religión y que eran asesores de la reina. La reina, como buena renacentista, sabía que no podía romper básicamente esos estamentos de poder intelectual y de poder de la navegación. Entonces, inician todo el proyecto a estas islas, y es Colón que le dice, mira, llegamos al lugar, y ella claramente entiende que necesitaban de manera clara definir las instituciones, que no le reprodujeran a ella las estructuras feudales tradicionales, sino que ella pudiera tener control político y económico de la zona. Entonces, todo el proyecto que implicó, como muy bien lo expresó, un proyecto civilizatorio, tuvo que sostenerse en el genocidio, porque la expresión de los grupos que estaban en las islas no fue siempre una expresión de pacificación. No lo fue porque los indígenas ya le habían matado a los 8 o 9 personas, creo que fue a Diego de Arana que dejó, y se lo habían matado, y él pregunta ¿y qué pasó? Pero hemos intercambiado cosas, hemos hecho cosas, y buscan a un representante de la Confederación de Marién, que era Guacanagarí, que era un sistema comunitario muy amplio, y él acusó a otro de otro cacicazo. Ese conflicto de acusar a otro de otro cacicazo también te está trabajando la idea de que dentro de la isla había diferencias culturales, diferencias políticas, diferencias de organizaciones, y que habían pleitos entre esas diferentes confederaciones. De manera que la idea que se ha vendido es que la conquista fue una cosa fácil, que los grupos que estaban
pero es una mentira tradicional de la historiografía que quiere siempre desvincular al otro de toma de decisión. Es claro que la primera apropiación de cuerpo en las primeras 3 páginas es un cuerpo femenino. Colón detalla en su diario, de lo que tenemos el diario de Colón, por el manuscrito copiador de su hijo y de Bartolomé, el padre de las casas, porque el diario desapareció, pero en las primeras 3 hojas del diario, él refiere claramente sobre el cuerpo femenino, sobre la desnudez, sobre la infantilidad, y describe claramente las características incluso de la persona con que está tratando. Dice, esto que me encontré son gente pacífica, pero los que están en el otro lado no son gente pacífica. Y cuando ya vienen en 1493, en su segundo viaje, está claro que él sabía que el proyecto no era un proyecto tan fácil de lograr, y por eso la decisión era aplicar la justa guerra. Y la justa guerra era una justa guerra. Para los castellanos era matarte por un problema ideológico, por la no instrucción de la religión o por la no instrucción del poder. Y ese proceso no se dio de manera simple. Las crónicas hablan de 12 a 16 años. La realidad es que ese proyecto duró, de lucha y resistencia, duró casi 50 años, en el marco de los pueblos originarios, en el marco de los pueblos africanos, duró casi los 400 años. ¿Qué va a acontecer aquí en términos concretos? Van a acontecer 2 cosas. La posición del historiador y la historiadora que narra en lo moderno todo lo que fue la posición de las instituciones castellanas y todo lo que era la posición del modelo civilizatorio que imponía. En el marco de la decolonización se habla de una contrapedagogía que rompa la base de los blancos, de los liberales blancos. Isabel la Católica y Fernando de Aragón, con su proyecto de la capitulación de Santa Fe y después las leyes de Burgos, que van a marcar la explotación de los recursos naturales, la explotación minera, la explotación de los recursos bosques, van a dar la primera base de la estratificación de la tierra, pero además de eso van a construir en 1512 lo que serían los primeros asentamientos o repartos bajo un sistema tributario agropecuario sumamente importante, que ellos lo inician ahí y van a iniciar el proyecto de expansión por el continente. El proyecto de expansión por el continente va a situar a esta isla como el pase para que las naves o las naos castellanas se arreglaran, se abastecieran de agua y además permitieran a los conquistadores establecerse aquí para partir hacia otros territorios. Así es que aquí tuvo Hernán Cortés, aquí tuvo Vasco Núñez de Balboa, aquí pasaron todos. Todos pasaron porque la idea de los castellanos era tener un lugar donde ellos pudieran tener mayor control, y ese control no fue tan fácil para ellos. Por lo menos los primeros 20 años del siglo XVI no fue fácil. Las leyes de Burgos de 1512 marcan un proyecto hacia construir y asumir otras leyes como la ley del toro, otras leyes que van a iniciar lo que se llaman las leyes de Indias, que van a estructurar todo el plan de la conquista hacia otro continente. Entonces, en ese plan, el sujeto femenino y el sujeto masculino de los indígenas era considerado un menor. Bajo la discusión teológica de los franciscanos, los dominicos y luego los jerónimos. Y bajo esa discusión se armó la estrategia de que tenían que tributar, pero van a ser considerados seres sin alma y se van a someter a la esclavización o lo vamos a matar. El proyecto de matarlo o el proyecto del genocidio siempre fue un proyecto claro para el grupo de los castellanos que llegó con Colón. E inclusive en los primeros enfrentamientos en 1493 y después los enfrentamientos en el cuarto viaje y los enfrentamientos en
inmediato, pero esas confederaciones son las que ellos le van a dar la posibilidad de hacer un gobierno aparte del gobierno de los Colón. Ahí es que Colón comienza a entrar con Fernando de Aragón con problemas, y es de ahí entonces que mandan al gran pacificador Nicolás de Obando. Le llaman pacificador porque es el que comienza a entender el sistema político de los grupos originarios que estaban aquí. Es el que entendió lo que era una confederación, y por eso su épica más grande de Aragua, que es la matanza de toda la confederación completa. Con esto parto de varias cuestiones importantes. El proyecto colonizador no fue un proyecto que ellos lo tenían preparado per se. La particularidad es que las capitulaciones de Santa Fe, la ley de Toro o todas las leyes de Indias fueron armándose dentro de ese proceso que tenía claro Isabel y su grupo de unificar la mayor parte de los reinos y crear un Estado nacional. Por eso a los españolitos le encantan los castellanos y hablar de Isabel como la gran creadora de España. Claro que España aparece después, todavía aquí estamos con los reinos. Entonces ellos están claros que ella como mujer es la que... Entonces el proyecto civilizatorio hacia el continente llega con los principios de una colonizadora que es Isabel la Católica. Isabel la Católica promueve ese proyecto, y de ese proyecto apandillada con los cristianos, porque era lo que le permitieron tomar el poder en Castilla y llevar al reino de Castilla, y después lo que la hacen romper las relaciones con los musulmanes y con los moros y lo expulsa, que fue el error más grande cometido por ella, que al final ella tiende a reconocer errores de eso, incluso en algunas cartas que se han encontrado y que ella lee. En ese momento importante, de convertir a Castilla o a los reinos de la península en un reino poderoso, sino era también competir con Portugal y romper a Portugal, y entonces encontrar esa ruta que le permita ampliar lo que sería su espacio político dentro de un espacio que, como muy bien expresó Karina, era fundamentalmente un espacio diverso, complejo y con un gran dominio musulmán. Entonces, imponer el catolicismo era trabajar y trabar lo que sería este proyecto civilizatorio, trabar el proyecto del Islam. No solamente en la zona de la península, sino a cualquier área de las zonas que ellos lograran controlar. Por eso cuando se da el conflicto entre Portugal y España en las tierras nuevas o la tierra de ultramar, ellos establecen los lindes con acuerdos muy, muy particulares. Toma tú y toma esta parte yo, ya no hay salida. No era Isabel, que era enemiga acérrima de los portugueses, sino era descendiente. El proyecto civilizatorio implicó un genocidio cortísimo, pero no implicó el exterminio total. La idea del exterminio en las islas ha sido también manejada por la historiografía de una manera muy burda, por el hecho mismo de que muchos de los grupos originarios que estaban en nuestra isla y en las islas del Caribe fueron grupos que se unieron con los africanos y africanas, se unieron también con los castellanos, con los europeos. La realidad es que sí diezmó poblaciones, pero no la hizo desaparecer. Y tan el esfuerzo que todavía a mediados del siglo XVI, los pleitos que se estaban dando en Puerto Rico eran terribles con los caribes. Y los caribes siguieron peleando muchísimo. Y grupos que estaban aquí siguieron armándose. Y no solamente por el caso de Guarocuya y lo que se sublevaron en la zona del Cid, lo que se sublevaron en la zona del Bauruco. No solamente eso, es que el pleito continuó porque ellos apoyaron a los grupos africanos y lograron lo que nadie había logrado
pasado, y fue que los católicos, los reyes, le concedieran bajo los planes un tipo de tenencia en la cual ellos pudieran reproducir. Y el proyecto de Guarocuya fue un proyecto de ese. Y eso, que ustedes tienen que entender que Guarocuya o Enrique Bejo, que es el nombre con que lo bautizaron, con los planes con los castellanos, logró conseguir territorio. Y había muchos territorios que ya se habían planteado, que eran territorios indígenas y que tenían ciertas autonomías. Esa experiencia de autonomía territorial en las islas, porque no es lo mismo que pasó en el continente, esa experiencia de territorio y de tierra es significativa para hablar de una resistencia que fue permanente. Ahora, cuando los historiadores matan a los indígenas y dicen que acabaron porque murieron por enfermedades, estaban hablando de cuestiones de tierra. Si yo te declaro muerto y extinto, todo el proyecto de la modernidad y cómo esa modernidad se construye, cómo esa modernidad construye matrices coloniales que nos atraviesan en términos ideológicos y que en el caso nuestro, la república, el proyecto colonial le pasó por encima. Duarte, colonialista increíble, y ese es el proyecto que la gente dice, todos los republicanos de aquí tuvieron las mismas condiciones. Duarte, que es un judío sefardita, inclusive su formación en España lo marcó muchísimo, y toda esa concepción sobre el catolicismo y toda esa concepción sobre la patria y ese modelo de nación que toman del siglo XIX es la parte más atrasada que los republicanos de aquí pudieron tomar. Que si fueron muy atrasadas en el continente, ese proyecto, incluido el proyecto hasta los restauradores, para irme al siglo XIX. Entonces la matriz colonial era una matriz que racializó, que excluyó, construyó individuos infantiles, feminizados, evidentemente, el cuerpo tutelados, completamente tutelados, como fue el cuerpo de las mujeres, que marca en nuestra cultura la idea del control, y todavía nosotros tenemos la tutela como un elemento importante, tutela que venía por la iglesia, o que venía por el Estado, o por las leyes, y todas las instituciones castellanas. Las mujeres eran menores, pero eran menores. Pero si eras una mujer africana, estabas esclavizada, ya ahí eras un animal. Ya ahí tú no estabas concebido ni como un menor, ni tutelado, sino bajo un sistema de explotación. ¿Eran explotados los menores? ¿Eran explotadas las mujeres? Claro. Si uno mezcla todo el problema de la racialidad, mezcla todo el problema de la nación y mezcla toda la idea que se construyó en el siglo XIX bajo una república que se construyó bajo los ideales católicos, somos blancos y creemos en la madre patria. Lo único que nos interesa es separarnos de la madre patria y construir una patria independiente. No eran como los haitianos y haitianas, que estaban la mayoría con la propuesta francesa diferente. No, ahí no. Y aún se impuso el código francés, en 1822, con la entrada de Boyer, aún se impuso, la tutela siguió y la infantilización siguió. Y el concepto del otro siempre se manejó como inferior, como infantil y como feminizado. Yo me quedo aquí, muchas gracias, y bueno. Maribel Núñez, ya estamos listas. Extraordinaria Fátima. Bueno, llegó el momento del diálogo de nosotros que estamos acá, y la gente que está siguiendo por los Facebook, el conversar, muchas conceptualizaciones que nos dejan para repensarnos en nuestra praxis política, en nuestra praxis de vida. Tanto Fátima como Karina, en lo que ustedes, bueno, veo que Karina nos ha compartido 2 artículos para que lo bajen y luego
luego yo también luego lo voy a bajar y lo compartiré por los Facebook para que la gente pueda leerlos y podamos seguir construyendo esta conciencia decolonial tan necesaria. No sé si ustedes tienen ya preguntas preparadas, que podamos abrir, son muy poquitos los que estamos acá, podamos abrir micrófono para ustedes, si tienen alguna pregunta. En lo que se animan, yo por ejemplo, me gustaría que Karina me ampliara un poquito más de esa Europa antes del 1492 y esa relación con las mujeres, porque estamos partiendo de que había una explotación previa de las mujeres, de ese hombre blanco, y que luego esa explotación la traspasa y la trae acá a Villayala y es capaz de ir a Europa y buscar hombres y mujeres europeos y esclavizarlo también. Es así esa conceptualización que tú quisiste plantear, cómo fue eso. Y bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Amaury, Isis, Argentina, Chedi, Nelson. Yo tengo una pregunta. Sí, Saura. Sí, me gustaría también que Fátima o Karina, cualquiera de las dos, por favor amplíe un poco lo que es esa idea de infantilización del indio, de la India, que hizo el colonizador, la colonizadora. ¿En qué consistió? ¿Qué implicaciones tuvo? ¿Argentina tiene alguna pregunta? Argentina, ¿tiene alguna pregunta? No, muy fuerte y claro todo. Perdón, bueno. Aparte de la pregunta, quiero agradecer de verdad esta actividad y felicitar y ojalá que podamos presentar a Karina y a Fátima en otros escenarios. De verdad que sí. Cuántas cosas han desmitificado, han desbaratado. Derribado, muchos monumentos ideológicos derribados. Sí. Bueno, Karina, te dejamos los micrófonos a ti, a Fátima, y voy a chequear a ver si en el Facebook hay otra pregunta. Pues yo quiero agradecer también la conversación con Fátima, porque además Fátima le dio historia, o sea, le dio como concreción, o sea, como que hasta parece que nos coordinamos, Fátima, porque me parece que tú pudiste aterrizar de una manera como más histórica algo que yo planteé mucho más en términos generales, ¿no? Pero es muy interesante porque efectivamente cuando lo bajamos a la historia, esto que yo fui planteando en términos generales tiene manifestaciones puntuales en legislaciones, en formas de explotación, en formas de apropiación del territorio, de los cuerpos. O sea, si lo bajamos, lo vamos a ver en términos, como dices, de leyes, pero también de prácticas y dispositivos puntuales, del genocidio como expresión máxima de la anulación del otro, ¿no? Y de la otra. Entonces me pareció como muy sincrónico, entonces agradecerte mucho también porque me aprendí mucho. Respecto al tema de la tutela, justo uno de los textos que les mandé se llama Repensar el Derecho, y es un texto donde yo recupero los debates teológicos de Fray Francisco de Vitoria, porque me parece que Fray Francisco de Vitoria logra plasmar con mucha claridad cómo se ve al indio y a la india en su proceso de infantilización. Yo hablo de feminización por dos elementos importantes, porque la tutela que se tiene de los padres a los hijos, es una tutela que tarde o temprano termina. O sea, a los 18 años o a los 21 años, o sea, el chico, la chica se vuelve adulto o adulta, y entonces, bueno, adulto, voy a hablar de varones, y entonces se rompe esa tutela. En el caso de la tutela que las mujeres tienen con relación a los varones, sea el padre o sea el esposo, es una tutela que es de carácter permanente, ¿no?
yo digo, bueno, después de 500 años ya llegamos a la mayoría de edad, ¿no? O sea, ya pasaron 500 años, ¿por qué seguimos siendo tutelados y seguimos siendo vistos como infantes que tienen que ser tutelados? Por eso no hay solo infantilización, sino feminización. Ese es un elemento. Por eso hablo de feminización y no de infantilización en términos de tutelaje infantil. Pero hay esos otros elementos que tienen que ver con los dispositivos de dominación y mecanismos que son transferidos. Y aquí voy a entrar un poco a la pregunta que también hace Isaura, pero más adelante respecto a cómo estos dispositivos están relacionados con el otro cercano que son las mujeres de esta cristiandad, que efectivamente por efectos de comunicación hablamos de la Europa cristiana, pero en realidad no era Europa todavía, efectivamente eran los reinos, el reino de Aragón, el reino de Castilla, y recordemos que no solamente hacia afuera está teniendo efecto este proceso de expansión del reino de Castilla, sino también hacia adentro. En 1523 cae el reino de Aragón en manos del reino de Castilla, de Navarra, perdón, en manos del reino de Castilla. De ahí que se explique, por ejemplo, todo el conflicto que los vascos tienen actualmente en lo que hoy es el Estado español, ¿no? Pero Fray Francisco de Vitoria, para concretar la respuesta, es el primero que le da un carácter político a este problema que se inscribió en algo que se denominó la ius naturale, o sea, que se planteaba en términos de ley natural, ¿no? Fray Francisco de Vitoria dice, porque justamente lo que nos plantea Fátima es que de manera muy temprana el debate empieza a ser cuándo es justo declarar la guerra, cuándo es justo guerrear, utilizar la violencia. Y Fray Francisco de Vitoria es el que da la piedra de toque, porque él dice, los reyes indios, como los niños, tienen derecho a sus territorios. O sea, tienen derecho a la propiedad, pero como los niños son incapaces de administrarla. Por tanto, necesitan de hombres mayores en virtud, es decir, albaceas, que son los españoles, que administren sus bienes. Entonces, ese principio de tutelaje se convierte en un principio político y en un principio económico. Ahora, el proceso en lo real es más radical, porque efectivamente el genocidio posibilita no solo que administre esos territorios, sino que me apropie de esos territorios. Por eso la infantilización y el genocidio, la infantilización como feminización y el genocidio son dos procesos básicos. ¿Por qué no solo hablar de infantilización? Porque además a ese otro se le construye como un cuerpo penetrable. Y la violencia inaugural en estos territorios es la violación a esos cuerpos penetrables, simbólica y real. El mestizo es la expresión de ese acto inaugural de violencia. Por ejemplo, en México la ofensa más grande es el hijo de la chingada, y la chingada es la violada. Y suena muy fuerte, pero es el acto de violencia inaugural. Y es lo que nos marca en los estados que después de los procesos de independencia, lo que nos marca es la lógica de esa violencia inaugural, porque somos producto de esa violencia. El mestizo, por ejemplo, es el sujeto de la nación mexicana, es el mexicano. Y entonces es bien complejo, porque pareciera que con los procesos de independencia rompimos la cadena de la empresa colonial. A lo mejor se rompió en términos políticos, y eso lo pongo en muchas comillas, pero en términos del colonialismo interno, de lo que hemos interiorizado, sigue siendo permanente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, sigue siendo permanente? Porque después de las independencias, por ejemplo, en América, en México o en Bolivia o en Ecuador, no se pensó en recuperar al Ayllu o el Calpulli. O sea, no pensaron hacer naciones bajo los esquemas de los pueblos ancestrales. Pensaron, en el caso de México, la pugna entre federalistas y centralistas era entre el modelo de constitución norteamericano o el modelo de constitución francesa. Y entonces volvíamos al colonialismo de una u otra manera. Entonces, o sea, este continuum en los patrones de dominación colonial pasan por entender cuáles son las piedras de toque que fundamentan esa lógica colonial. Y una piedra de toque, insisto, es ese proceso de infantilización que hace que se justifique por condición de naturaleza una estructura política y económica
que va a tener como fundamento el haber convertido a ese otro colonizado y a esta otra en un ser no plenamente humano, es decir, femenino o infante, o en un ser no ser que puede ser aniquilado, ya sea por la vía de la violencia o ya sea por la vía de la explotación extrema, como fue en la esclavitud. Son las vías así como iniciales, ¿no? Todos los discursos teológicos del siglo XVI que yo he revisado, que no son muchos tampoco, todos hacen referencia a esta condición de infantilización, que al final termina siendo una infantilización también cercana a la feminización, por muchos elementos. La otra pregunta respecto a los dispositivos que se utilizan. Hay un libro que creo que puede ser útil para entender el desarrollo del capitalismo a partir de los dispositivos de dominación que se utilizan en Europa contra las mujeres, pero que si lo movemos un poco nos puede ayudar también a entender el colonialismo, que es El Calibán y la Bruja, de esta Silvia Federici. Y ella explica el desarrollo del capitalismo en Europa a partir de los procesos de dominación que hubo sobre así como las mujeres se convirtieron evidentemente en ese otro que tenía que ser aniquilable, en ese otro, el genocidio también, ¿no? El mismo genocidio como principio de ese otro que representa, digamos, la imposibilidad de que sean explotados los recursos, de que sean explotados los cuerpos, ¿no? Y lo más loco de todo, es que el referente previo a la quema de brujas es la quema de los libros musulmanes, o sea, de las bibliotecas musulmanas como la Biblioteca de Córdoba, donde había aproximadamente 40,000 volúmenes que fueron quemados antes de las quemas de brujas, fueron quemados porque eran el registro del conocimiento que atentaba ante la posibilidad del establecimiento de un nuevo orden de dominación, que era el orden de la cristiandad. Entonces, cuando a las mujeres las queman, ese mismo dispositivo que se utilizó contra los musulmanes se empieza a utilizar contra las mujeres, porque en la cristiandad, obviamente, las mujeres habían estado, las mujeres de lo rural, digamos, de los feudos, habían sido destinadas a ser iletradas, pero ellas eran las que conservaban la sabiduría, ellas eran los libros parlantes. Para establecer las nuevas lógicas de dominación había que aniquilar las fuentes del conocimiento que nos arraigaba con la comunidad, y esas eran las mujeres, había que matarlas, así como quemaron 40,000 volúmenes de conocimiento para exterminar lo musulmán. ¿Sí ven cómo esos dispositivos se van transfiriendo? Bueno, de la misma manera como entonces se convirtió con las mujeres en genocidio. En los libros fue epistemicidio, con las mujeres fue genocidio. Cuando ese dispositivo se transfiere a América, a lo que hoy conocemos como América, pero que en ese momento no era América, sino había Yala, el Caribe, no sé, los nombramientos múltiples que tenían estos territorios, ese dispositivo toma otros elementos. Y el elemento es el elemento de la racialidad. Por lo tanto, empieza el racismo como política de exterminio. El racismo no tiene que ver solo con el color de piel, no como lo concebimos ahora, como racismo es igual a exclusión. No, el racismo está asociado a este dispositivo que tiene este trayecto y que al llegar aquí se convierte en racismo como genocidio, como aniquilamiento, como exterminio. Y en eso coincido completamente con Fátima cuando dice, el genocidio es el dispositivo mayor de este proceso. Entonces, por eso digo que las primeras fueron las mujeres, pero si nos vamos, los primeros fueron los musulmanes, ¿no? Y así podemos hacer la cadena de patrones de dominación que se van transfigurando en la medida en que van llegando a otros contextos, en otros momentos, en otras temporalidades y en otros cuerpos. Y ahí es donde yo hablo de la feminización del indio también. Ahí lo dejaría ya para no extenderme, porque me emociono y me tiro 3 horas, pero bueno. Ya quisiéramos tener todo ese tiempo extraordinario. Gracias. Nos da otra visión, totalmente otra visión de cómo asumir este proceso de colonización
tomando todos estos elementos de cómo eran vistas las mujeres y cómo a partir de la feminización del problema surge este poderío de racialización y toda esta conquista que no termina, que continúa hasta hoy. Fátima, no sé si tú quisieras... No, para puntualizarlo, de que el libro yo lo tengo, se lo puedo facilitar, se lo facilito, y lo tengo en PDF también, para que tú lo compartas, Maribel. El elemento, los dominicanos saben que hay una cosa que se llamaba encomienda. La encomienda es esa tutela y esa forma económica de lo que ella está hablando que se reprodujo así. Y las primeras encomiendas están entre el 13 al 16, y lo que los padres jerónimos lo marcan, y ahí la tutelación. ¿Ven? La encomienda era eso, se le asignaba a un español, a un castellano, un hombre, y nosotros tenemos buenas experiencias de las luchas en las encomiendas con los indígenas que abusaban. Las violaciones como un principio, y es una cosa interesante, quienes vienen en el primer viaje con Colón son sujetos que son los sujetos que no deben ser nombrados. Por ejemplo, los hermanos Pinzón, había uno que era gay y se le obligó a usar las naves porque Isabel quería gastar poco dinero, los musulmanes no le iban a facilitar, y busca a los pinzones y somete a los pinzones bajo la idea de que van a matar a uno de ellos porque era gay, que estaba preso. Y varios que dicen que llegaron presos, ella lo que usó, lo que un amigo lo llama los atormentadores de la moral de los reinos de Castilla, eran borrachos, gay, que se le acusaba del pecado de Fando, gay, ladrones y gente que jugaba juegos de azar. Muchos de ellos llegaron, y los pinzones, porque eran buenos navegantes y tenían barcos, nadie creía ni quería meterse en el proyecto de la doña. Y el proyecto de la doña presionó con lo que eran pecados públicos, definidos para la época como pecados públicos. Fíjate que ella se asesora de los judíos y tiene su problema con los musulmanes por la cuestión de Granada. Y entonces ella toma la decisión que los pinzones tienen que ir y hay que buscar la manera, y los pinzones se ven obligados a emplear sus embarcaciones, y de ahí es que se da el lío. Entonces, cuando tú miras el grupito que llegó, era un grupito que eran los perturbadores de la moral, de la sociedad. Y es interesante, porque también van a perturbar la estructura del poder y de la realidad y de los cuerpos de estas mujeres. Por eso en su segundo viaje él trae mujeres y se creen que eran trabajadoras sexuales que trabajaban, yo creo que ustedes saben, bueno, y Karina debe saberlo, que muchos de los prostíbulos eran manejados y tutelados por la iglesia. Y en su segundo viaje llegaron mujeres con Colón al ejercicio sexual. Claro. La reina quería controles, porque Colón dijo lo que pasó aquí. Y otro elemento que es bien interesante es que Karina, Karina, para que esta pregunta tú la envuelvas ahí. Me llama y pregunto, ¿no habrá una contradicción en algún lado de que quien está dirigiendo este proceso colonizador es precisamente una mujer? Y tú hablas de feminización de este problema. No hay una contradicción ahí de que sea una mujer que le esté dirigiendo, y las mujeres en esa época eran tan esclavizadas por los hombres. Yo te voy a, antes que vaya Karina, óyeme, desde el siglo XIII, cuando se separó
el control de la producción del libro entre la iglesia y las universidades. Ya había mujeres que escribían y componían y trabajaban en los escritorios escribiendo. Lo había. Lo que pasa que era la élite. La élite. ¿Entiendes? Había mujeres con formación. Isabel era una mujer con formación. Está Christine de Pizan, que en realidad es la primera autopista antes de Tomás Moro. Ella escribe un libro que se llama La ciudad de las mujeres. Y ella era hija de gente que estaba en la corte. Era de origen italiana, pero estaban en la corte española. O sea, sí había casos de mujeres formadas, pero eran de élite. Ahora, yo creo que esto que planteas, Maribel, es un tema actual. O sea, por ejemplo, el que las mujeres lleguen, en el caso de México hablo particularmente, ha habido políticas que llegan a espacios digamos, de poder, pero el hecho de ser mujeres no ha garantizado que se transformen las lógicas del poder, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es un debate pendiente. Lo que pasó, por ejemplo, en el Ecuador recientemente, en el Perú, donde se lanza la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, a la candidatura, y los discursos en contra del candidato de izquierda, Pedro, muchas veces tenían que ver justo con el apoyo a la mujer por el hecho de ser mujer, perdiendo de vista que es una mujer que viene de la tradición de derecha más temible, además hija de un dictador prácticamente. Entonces es un problema que creo que desde entonces y hasta ahora no se ha resuelto, porque pareciera ser que el hecho de ser mujer garantiza un ejercicio diferente del poder. Y yo creo que ahí no hay una ecuación directa. Yo creo que es mucho más complejo, ¿no? Que requiere pues sí una reflexión más de fondo, porque es algo... Quisiera aportar algo, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Me ven? Déjame ver. Sí, te vemos, Nelson. Ok. Una pregunta. Yo he escuchado con mucha tranquilidad, pero hay un factor muy importante de todo lo que hemos narrado y hemos escuchado, y es el factor teológico, muy mencionado, en este caso, que juega un papel fundamental en la cultura prácticamente del mundo y América Latina, donde es quien da el salvoconducto de casi todas esas cosas que hoy estamos sufriendo y que en el ayer fueron los que abrieron la autopista tanto de los maltratos, de la esclavitud, porque la iglesia fue que certificó en su gran mayoría la mayoría de esos actos, incluyendo los espacios de la esclavitud. En el caso de los mulatos y los negros, siempre hubo un aval espiritual en todo el sentido de la trayectoria de esto. Y en el caso, se ha buscado la manera de que la iglesia busque cómo redireccionar su filosofía teológica con el fin de ver cómo la humanidad, y especialmente América Latina, que es la parte que no compete, porque todavía estamos viviendo las huellas de todos esos daños de años atrás. Entonces, ¿cómo podemos involucrar a la iglesia como filosofía y como una responsabilidad en la humanidad, por su influencia que tiene en la cultura, a que desde su plataforma, desde su filosofía, aporten algo para que tomemos nueva vez la dirección inicial de la humanidad? ¿Es cuánto? Sí, hay una cosa que es bien interesante. Enrique Dussel, a mí la primera vez que le escuché esto me impactó. Enrique Dussel dice, la crítica política es una crítica teológica. Y la cristiandad se convierte en religión de Estado con Constantino. Recordemos que antes de Constantino los cristianos eran perseguidos y no eran reconocidos. Es con Constantino en el siglo IV que la cristiandad se convierte en una religión de Estado. Entonces, es bien interesante porque casi siempre hacemos la asociación de religión con religiones de dominación, por un lado, o con instituciones, ¿no? Y lo otro es que, fíjense que es bien chistoso, porque justamente teóricos judíos, como lo son los teóricos de Frankfurt, y particularmente Walter Benjamin,
pero no es el único, revela cómo el capitalismo funciona como religión. En su funcionamiento, el capitalismo es un sistema que es teológico, ¿no? Y entonces, especialmente este hombre frankfurteriano, Walter Benjamin, que tuvo diálogos además con místicos judíos importantísimos como Gershom Scholem, que era su amigo, y que no es casual. Marx también tiene una tradición rabínica por la vía de su madre y que se ve explicitada en muchos de sus planteamientos. Es muy interesante porque pareciera que, y ahí otra vez vuelvo a la idea Adam Smith, Ricardo, el judío Ricardo, todos tienen una base. El propio Max Weber, ¿no? Su madre era una pacifista moderada, su padre un cristiano, o sea, un católico, del Partido Liberal. Y en fin, por eso cuando dice Dussel, la crítica política es una crítica teológica, creo que tenemos que empezar también a explorar eso, ¿no? En ese sentido, Nelson, creo que sí la convocatoria el planteamiento que nos haces es real, o sea, sí necesitamos pasar por el rasero de la historia a esta institución religiosa que es una religión de Estado y una religión de la dominación, que es el catolicismo desde sus raíces de la cristiandad, pero al mismo tiempo tendríamos que pensar cómo en muchos terrenos se sigue jugando lo teológico, aunque está despojado de su espíritu místico, ¿no? Ya Max Weber decía en su libro de Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo cómo el protestantismo da origen al capitalismo, solo que el capitalismo despojó de su espiritualidad y dejó el cascarón, ¿no? El capitalismo, por eso es cierto, el capitalismo funciona como religión, aunque está despojado de su principio espiritual, ¿no? Entonces, bueno, creo que resulta muy, muy como conveniente el llamado que nos haces, pero creo que lo tendríamos que ampliar incluso. Y lo otro, que era lo que quería decir hace ratito, es que la encomienda no nace en este territorio, la encomienda nace con la conquista del Al-Andalus. Claro que sí. Las primeras encomiendas... Una copia. Exacto. Por eso es importante leer la historia no desde la particularidad de la experiencia de cada pueblo, sino leerla desde las interconexiones de cómo se van transfiriendo esos dispositivos de dominación y cómo van cobrando significado desde el terreno donde se aplica, ¿no? La encomienda nace justamente con la conquista, no la reconquista, porque no es reconquista, la conquista de la parte sur de España. Bueno, es que los musulmanes, que además curiosamente tenían convivencia con los judíos, o sea, donde había los territorios musulmanes había juderías. Tú vas a Andalucía hoy, actualmente, y los centros de las ciudades andaluzas, Córdoba, Sevilla, Granada, todas estas ciudades tienen la zona de las juderías, ¿no? Y bueno, entonces lo que quería decirles es que en el proceso que ya llaman reconquista, pero que yo le llamo conquista del Al-Andalus, o sea, de la parte musulmana de España, que en realidad iba desde Francia, o sea, en su mejor momento tenía toda España, era musulmana. Pero bueno, termina convirtiéndose la parte sur en la parte que tuvo más raigambre, y lo que empieza a pasar es que hacen encomiendas en la reconversión de los musulmanes que seguían el Islam al cristianismo, se generan la encomienda. Entonces, habría que ver también cómo al venir esa forma a América, bueno, había ya lo que hoy conocemos como América y el Caribe, se transfigura también esa institución, ¿no? ¿Y qué pasa cuando entra en contacto con esta realidad? Y de último, quiero sí enfatizar, y esto sí lo recupero de autores del giro de colonial como Aníbal Quijano, Enrique Dussel y Ramón Grossovel y otros tantos compañeros que han debatido el tema, es que un elemento que me parece importante en esta disputa de las narrativas es reconocer que 1492 es el inicio de la modernidad, porque es donde se comienzan a configurar patrones de dominación que van a tener un alcance global. O sea, la experiencia de dominación y de conquista en estos territorios
configuran toda la forma de organización mundial. Y eso es lo impactante del proceso de conquista y colonización en América Latina, que los dispositivos de dominación que atraviesan por la jerarquía racial que establece el sistema de castas va a tener implicaciones no solo sobre la población colonizada, sino sobre el sistema mundo moderno colonial. Porque entonces va a haber también un proceso de jerarquización a nivel global y se van a configurar lo que llamamos los centros y las periferias, los países desarrollados y subdesarrollados, ¿sí? O sea, esta forma de jerarquización no solamente se queda en la experiencia particular, sino tiene implicaciones en la forma de reorganización del sistema global. Y eso me parece que es muy relevante en el debate decolonial, porque interconecta nuestra experiencia con una experiencia de carácter universal y global. Bueno, no universal, digamos mundial, ¿no? Y ahí ya lo dejaría para darle la palabra a Fátima, el micrófono a Fátima. Sí, no, compartiendo contigo, la experiencia andaluza, el centro de conquista fue en Sevilla y después en Cádiz. Y de ahí es que está el Consejo de India, y el Consejo de India establece esas leyes a partir de la experiencia que tiene en el proceso de vincular al Islam y de la lucha contra la parte del Magreb. Es interesante porque cuando tú lees todas las leyes que ellos montan tempranamente, es un copy-paste. O sea, eso es claro, porque la gente se pregunta, y yo me acuerdo cuando estudiaba instituciones castellanas, pero ¿cómo diablos crearon rápidamente el Consejo de India? Establecieron en las instituciones de las capitanías y las diferentes formas de organización, porque ya tenían experiencia previa. En las Canarias ya tenían experiencia previa en la parte africana, ya tenían experiencia previa y ellos toman de esta experiencia previa y ellos crean formas diferentes. Capitanía aquí un virreinato allá, quitan el virreinato, una gobernación, crean estructuras rápidas y uno dice, pero ¿cómo? En un periodo tan corto, 16 años, ellos pueden ya estar, claro, ellos toman viejas reglas, pero retoman experiencias y eso les conviene y todo ese tipo de cosas. Imagínate, el modelo que se implanta aquí de plantaciones azucareras es el modelo canario. Y el modelo de esclavización es el modelo portugués y canario que ellos tienen. O sea, que ellos cogen lo que tienen para desarrollar el proceso. Y eso es sumamente importante entenderlo ahí. Y sobre la religión, la realidad es que yo vengo del mundo anarquista. Nosotros tenemos claro que cuando se producen los procesos de conformación de Estado, los Estados usualmente integraron el proceso de control religioso, no importa que fueran sociedades polisteístas, utilizaron el elemento de la religión como un elemento de lo trascendental y lo espiritual para consolidar una formación de Estado. Aún en las formas preestatales, se ve la religión que no tiene la fuerza como la va a tener en las sociedades estatales. Y yo no soy de la que cree en los modelos unilineales ni multilineales de Europa, al contrario, para mí, la historia es un continuo presente y todo lo que narramos siempre será interpretación en esa narrativa. Pero la religión jugó un papel para consolidar. Por eso la mayor parte, cuando tú estudias a los egipcios, estudias diferentes cosas, y estudias lo que Europa llama el mundo antiguo, los marxistas llaman el mundo evolución esclavista, y los otros te la llaman el mundo, las primeras, las sociedades neolíticas. Cuando ellos te construyen todos esos modelos teóricos y te están construyendo la conformación del Estado, el Estado para conformarse en su forma más primaria necesitaba la integración de otras formas, como es una parte teológica y espiritual. Por eso el faraón era el señor de la casa grande, pero era el primer sacerdote. Era el primer sacerdote. Y tú te lo vas a encontrar, esa repetición en muchísimas cosas. Los marxistas trabajan mucho eso, lo votan con Baudelaire y después lo retoman, pero es la realidad. Siempre que apareció el Estado, se mezcló
con los religiosos como una cosa imbricada. El Estado es una forma religiosa. No importa que fuera una sociedad socialista y que le quitó y que se secularizaron, o el capitalismo, la democracia liberal es decimonónica, siempre ha sido así, en sus diferentes variantes. Lo que sí, que ese control de la iglesia todavía subyace en nuestras sociedades, y que todavía, por ejemplo, en República Dominicana, una gran tarea es convertir esta sociedad en laica, donde Estado e Iglesia esté separada, porque todavía la Iglesia tiene control de lo que sucede en el cuerpo de las mujeres, tiene control social de todas las decisiones importantes que hay que tomar acá, y no. Pero en las escuelas no llega este conocimiento, esta criticidad de estas mujeres intelectuales extraordinarias que ponen en tela de juicio todo lo que nos han enseñado en todo el sistema educativo, tanto a nivel de las escuelas primarias, secundarias, como lo que se da a nivel universitario, porque incluso universitario, este tipo de análisis no son tan comunes uno encontrárselo. Darle las gracias a ustedes e invitarles a que se sumen a la continuidad de las actividades que va a tener este octubre Cimarrón. Continuamos el martes con la acción Aquí No Lo Queremos, desde el Parque Anacaona, antiguo Parque Colón, y continuamos más tarde el 28 y 29 de octubre con la 7ª jornada de visibilización del cimarronaje, que este año la vamos a dedicar a los 500 años de la primera rebelión negra que hubo aquí en esta isla y en Abya-Yala, donde los africanos que estaban siendo esclavizados en el ingenio de Diego Colón se rebelaron contra la esclavitud y pasaron por sus armas a una buena cantidad de los cristianos, y esos cristianos españoles, como dijo Neruda, se convirtieron en cristianos muertos. Esa gran rebelión para el pueblo dominicano es desconocida, una pequeña élite habla de ella, y todavía es muy importante los diálogos que se puedan tener. Hasta ahora nos han dado el sí el historiador Amaury Pérez, que está aquí con nosotros. También va a estar el sociólogo Luis Enrique Gerando, y también el historiador Aquile Castro, que será quien abre la jornada el 28, y Amaury y Luis Enrique estarán el 29. Decirle que esto va a quedar grabado ahí. Yo estoy preocupada, yo no sé si todavía se puede hacer algo con este Zoom, porque yo no veo por ningún lado que se está grabando. Nelson me dice que tranquila, sé que en Facebook se está transmitiendo y de ahí podríamos Entonces, vamos a ver si tenemos ahí para que podamos luego replicar esto entre nuestros amigos y allegados. Es cuestión de que este conocimiento no se quede entre las personas que hemos estado siguiéndolo, tanto en las diversas páginas de Facebook como en las que hemos estado aquí en este Zoom. A Karina darle la gracia de manera encarecida. Esto apenas comienza, son muchos aprendizajes y muchos descubrimientos que tenemos en ti. La violencia inaugural está muy mal en el pueblo dominicano. Cuando tú vengas acá, tú te vas a dar cuenta que un gran mestizaje, un gran mulataje, y que esa violencia inaugural aquí fue muy marcada, esa violación. Aquí se ve muy marcada, así que tenemos esa pendencia. Esperemos que toda esta pandemia, todas estas consecuencias COVID se vayan rápido
y que podamos estos diálogos hacerlo sin tiempo y que podamos hacerlo presencial y que podamos hacernos todas las preguntas del mundo y aclarar todas las ideas. Y nada, esto es un puente que apenas lanzamos de República Dominicana hacia México. En México hay un trabajo formidable con todo aquello que están haciendo en Chiapas, toda esta experiencia de los zapatistas, mientras aquí todavía estamos haciendo un performance en la estatua de Colón. México con su gobierno del pueblo ya quitó la estatua de Colón. Es un paso trascendental. No sé si tú no quieras dar un minuto más de esa experiencia y con esto ya yo pienso que ya debemos terminar porque llegamos ya a las 2 horas. Fíjate que antes de que se entre Karina, y yo acabando de entrar, leía que Biden había emitido una ley de que declaraba el Día del Indígena y quitaba el Día de Colón. O sea que se están haciendo cambios, aunque sea dentro del imperio. Es increíble. Karina. El corazón de la bestia. Sí. Exacto. Pues primero agradecer, la verdad, aprendí mucho, muchas gracias Fátima, de verdad. Gracias. Este tipo de conversaciones me gustan mucho porque pues es un compartir constante, ¿no? O sea, no solamente es llegar y poder compartir lo que uno ha aprendido, lo que uno ha polemizado, problematizado, que también es resultado de otras conversaciones, porque yo estoy convencida del conocimiento no es producto de mentes extraordinarias, sino de posibilidades de diálogos e intercambios permanentes. Entonces quiero decir que para mí ha sido un placer estar en este espacio porque aprendí mucho. Es lo que más me gusta de cuando me invitan a conversaciones. Espero que sea el inicio de una colaboración de largo alcance. Creo que tenemos mucho que conversar. Cuando Fátima decía Canarias, yo inmediatamente pensé en las compañeras descoloniales que están haciendo un trabajo por reposicionar también el lugar de imbricado y complejo proceso colonial. Pensé también en compañeros y compañeras que desde Andalucía y desde el ámbito de la historia están haciendo reformulaciones y disputando las narrativas, porque cuando Fátima decía la historia es un continuo presente y lo que narramos es una interpretación, yo digo no es solo una interpretación, sino es una disputa para que también nos hagamos, para que visibilicemos lo que ha quedado invisible en otras narrativas. Entonces, no sé, les juro que en algún instante dije, tenemos que reunirnos todos y todas nosotras, que estamos intentando hacer esas interconexiones para dialogar y para que empecemos a hacer esa historia mundial, realmente mundial. Me encantaría, por ejemplo, tener la posibilidad, pero yo no hablo inglés y no entiendo inglés y eso me ha limitado, pero, por ejemplo, en Sudáfrica, la lucha que han hecho los compañeros y las compañeras desde las universidades, también para hacer los procesos de descolonización. En Asia también están habiendo discusiones que yo no conozco, porque el inglés sigue siendo esa lengua franca, y yo soy monolingüe por elección y ahora ya me estoy arrepintiendo. Lo hice yo igual, lo hice yo igual. Por resistencia cultural y ahora digo, chin, o sea, qué pena, porque otra vez los diálogos siguen filtrados por la lengua colonial, ¿no? Pero bueno, pero hay otras lenguas donde podemos comunicarnos, otras formas, y de verdad creo que es una gran oportunidad poder seguir las conversaciones, porque desde muchos lugares estamos haciendo esto y estamos llegando a conclusiones muy similares. A veces no nos conocemos, no nos leemos, pero cuando platicamos enganchamos de inmediato porque estamos pudiendo mirar muchas cosas, y a veces hay gente que dice, ay, es que no está citando a fulanito que lo dice. No, o sea, el conocimiento es mirando la misma realidad, ¿cómo no podríamos llegar a conclusiones similares o cercanas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, de verdad estoy muy ilusionada de la posibilidad de que podamos seguir conversando y de que podamos seguir estos puentes y que vamos a seguir haciendo el proceso de descolonización epistémica, política y de vida, porque eso se tiene que expresar en esencia, si no, no vale la pena. Muchas gracias. Pues, sí. ¿Me escuchan aquí? Gracias a ti, gracias Karina. Y gracias a cada una de las personas que están aquí, y gracias a cada una de las personas que luego también va a entrar en contacto con esta valiosa conversación. Les esperamos el 12 en el parque.
Esperamos que se tomen su fotografía y que la coloquen en sus redes, que la compartan entre sus amigos y digan que aquí no lo queremos. A Colón aquí no lo queremos. Maribel, Entonces, muchísimas gracias. ¿me escucha, Maribel? Nelson. Quiero pedirle una leve disculpa. Maribel sabe que estábamos en proceso de mudanza y mi cabina de transmisión está desarmado. La niña que me da soporte acá, breve, cuando yo llegué, me subió a la computadora, tengo poco luz donde estoy y levemente le dije a Maribel, tranquila, en otro aparato tengo un proceso de grabación ahí, en una intenté, entonces la transmisión tuvo una leve dificultad al iniciar, pero gracias a Dios creo que logramos superarlo y le prometo que en la próxima todo estará mejor. Bien. Nelson, muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias por este diálogo. En conversar desde un tiempo y yo me emociono. Yo estaba en una conferencia en Mendoza, en la Universidad de Mendoza, en Argentina, ahorita, sobre diálogos. Y me dice alguien, ¿qué es lo que tú estabas hablando al principio? Digo yo, completamente lo mismo, pero con otro lenguaje. Y yo digo, bueno, Dios mío, el mundo ha cambiado, pero yo entiendo que el Zoom también, o los medios que tenemos, nos ha ayudado. Yo no soy nada buena en pero yo ni sé cuál, cuando tú me preguntaste cuál Zoom tú tienes, yo sabré. Yo soy malísima, pero agradezco muchísimo este encuentro. Gracias a Maribel, gracias a todas las presentes. Karina, encantadísima. Mi apoyo, mi cariño, mi apertura para dialogar, intercambiar cosas que para mis estudiantes, como yo siempre digo, y para yo aclararme el mundo, porque siempre hay que aclarar. Claro, estamos en un proceso de crecimiento. Sí. Gracias a todas y gracias, Maribel, también por hacer posible esta conversación. Bueno, un gran abrazo y continuamos. Debiste hacer la foto, pero yo... yo he estado, bueno, prendan su cámara y puedo hacer esa foto. He estado haciendo gracias a Nelson también por el apoyo técnico.